Listo, entonces hay varios modelos de planificación ambiental. ¿En qué consisten esos modelos? Vean, son prácticamente los más sencillos y los más prácticos. Los que más utilizamos, los que más se enmarcan todas las investigaciones, todas las metodologías, todos los métodos se enmarcan en estos tres modelos. Modelos descriptivos, interpretativos, valoración ambiental, presión, estado-respuesta, ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, todo el tema de los modelos descriptivos nos permiten a nosotros diagnosticar. Es la palabra clave de aquí. Es la palabra diagnosticar. Realmente nosotros nos situamos fuera de la situación, del contexto, de la problemática o del análisis de una situación desde afuera. Es decir, nosotros observamos nada más y describimos, hacemos un diagnóstico de esa realidad. Eso es lo que hace un modelo de planificación. Eso lo pueden ver en cualquier otra parte, en ordenamiento territorial, ordenamiento de cualquier... Es la primera parte que siempre hacemos en cualquier sitio. No podemos planificar si no conocemos dónde vamos a planificar, dónde vamos a organizar. ¿Sí? Entonces, los modelos descriptivos son fundamentales para diagnosticar, saber con qué nos vamos a enfrentar. Aquí hay algo muy importante que desde la geografía, cuando hablamos de diagnosticar, no siempre, es más, sería algo ilógico siempre revisar la parte actual. Sí, es bueno revisarla, pero es muy importante también revisar el tema retrospectivo, es decir, el pasado. ¿Se acuerdan que yo les hablaba un poco sobre el tema de historia ambiental? Bueno, eso tiene mucha relación con todo lo que se viene ahora en planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento de cuenca geográfica. La historia ambiental es clave. ¿Por qué? Porque sí, nosotros estudiamos una situación actual y a partir de eso nosotros planteamos una perspectiva frente al territorio. Pero si nosotros revisamos la parte histórica, la parte retrospectiva y la parte actual, ya tenemos suficientes argumentos y suficientes elementos para nosotros plantear una mejor idea frente a ese territorio. Ejemplo, si nosotros sabemos, si nosotros revisamos y tratamos de hacer una organización territorial con la cuenca del río Sinú en estos momentos, nosotros nos damos cuenta de que planteamos algo que posiblemente puede resultar para futuro, para 10, 15, 20, 30 años. Pero si nosotros nos damos cuenta geomorfológicamente que el río Sinú, en su parte histórica, siempre ha cambiado de curso, por ejemplo, vamos a hablar ya en la boca de Tinajones, ha cambiado de cauce casi que 30, 20, 50 años, ahí ha cambiado. Entonces, claro, si yo conozco la historia, la estructuración ambiental del río Sinú, cómo se comporta, que es un río meándrico, que cambia de curso, que se agotan sus recursos en ciertas temporadas, ¿verdad? Yo revisando toda esa retrospectiva, toda esa historia geomorfológica de la cuenca del río, a mí me permite también planificar. Es decir, yo no voy a planificar un territorio, yo no voy a planificar un plan parcial de residencia al lado del río Sinú, entendiendo que ese río Sinú en su momento va a hacer un movimiento en la cual se va a desbordar o va a ganar territorio o va a hacer erosión y en fin y se va a acabar con todo. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Entonces yo debería ir planificar ese conjunto o ese plan parcial, debería yo realizarlo un poco más alejado según la historia que yo he revisado ambiental de ese curso del río Sinú. Entonces más o menos así. Entonces el tema descriptivo se queda solo en lo actual y es muy importante entonces el tema de modelos interpretativos. Es cuando ya nos sumergimos dentro de esa situación, ese investigador, donde nosotros revisamos ya dentro de la situación y a su vez revisamos el contexto retrospectivo, es decir, el pasado, la historia. ¿Sí? Un geógrafo sin historia es como muy complicado que haga buena planificación o buena perspectiva frente a un territorio. Entonces vean que eso es muy clave ahí. Listo. El tema de valoración, y para los que les gusta el tema de los numeritos, que les gusta el tema de colocarle precio a todo, ¿sí? El tema de modelación de valoración ambiental es una cuestión que, es más, hay unas especializaciones dedicadas solamente a estudiar este tipo de modelos. ¿Sí? No me acuerdo si de pronto es en la Universidad de la Javeriana o si de pronto por allá creo que es en la Universidad de Santo Tomás. ¿Sí? Es una especialización en valoración ambiental. Todos los trabajos de evaluaciones de impacto ambiental, todos los trabajos de estudios de impacto ambiental, todos los planes de manejo de impacto ambiental,
todo lo que tenga que ver con el licenciamiento de la parte ambiental de cualquier proyecto necesita una valoración ambiental. No hay ningún trabajo de eso que no tenga una valoración ambiental. Si no lo tiene, sencillamente eso no es aceptado por ningún lado. No se lo acepta la autoridad ambiental. Cuando veamos las temáticas, se van a dar cuenta que los seguimientos y controles van muy relacionados con el tema de valoración ambiental. Entonces, todo el que le guste esa parte, este es una de las claves de cualquier proyecto. Valoración ambiental. Tengo que colocarle precio, una organización, una valoración, una comparación, ¿para qué? Para después compensarlo, ¿sí? Ya sea compensarlo en temas económicos o en temas ambientales o en temas sociales, ¿sí? Es muy importante esto. Entonces, el tema de valoración ambiental como modelo, les cuento que eso no hace falta en ningún trabajo. Y revisen todas las temáticas, perdón, todos los criterios para presentar un estudio y no hace falta una valoración ambiental. Es más, es la más rígida porque es en temas numéricos y cuantitativos. Y sobre todo el tema de contabilidad, que ese es otro tema, que es cuando contamos con un recurso, cómo lo agotamos, cómo lo disminuimos y cómo lo aprobamos y cómo lo compensamos. Entonces, es algo muy interesante. ¿Que si pagan bien? Claro que sí. Demasiado bien, le diría yo. Y el que se mete por este lado tampoco se queda sin trabajo. Listo. Modelo presión, estado, respuesta. Eso también está en un modelo que yo les expliqué, que está dentro del video que yo les pasé la semana antepasada. Y ahora sobre todo este tema, esto es un análisis que se basa desde el mismo hecho de las actividades sociales frente a cómo se toma un recurso. ¿Se acuerdan el videito? ¿Se escucharon el audio? Hablaba sobre el tema de que sí, hombre, tenemos un recurso, pero el recurso, la madre tierra o la misma naturaleza, nos demuestra de que un territorio no es solo para monocultivos. Si hay una variedad en un territorio es porque así debe de ser, ¿sí? Entonces, hay presiones, hay actividades sociales que destruyen completamente recursos. Estamos hablando de pronto del tema de la minería. Si ustedes se dan cuenta, si hay una actividad minera, ustedes saben cuál es el impacto social, económico, ambiental que genera. No es ni siquiera puntual, es regional. ¿Sí? Lo que está pasando quizás en el Cauca no es solamente en Tarazá, ni en Caucasia, ni en Puerto Valdivia, no. Eso sí pasa ahí, pasa en toda la cuenca ¿cómo se llama? Del río Cauca. Y a su vez el río Cauca se une con el Magdalena y el río Nechí se reúne con el río Cauca. Entonces se pueden imaginar todo el desate de contaminación y de impactos negativos que hay dentro de todo el territorio que está cercano y próximo o adyacente a la cuenca del río Cauca y a su vez todos los que se unen ahí. Entonces es eso, estudiar las presiones, es decir, esas actividades con el estado actual de eso y cuáles serían las posibles o cuáles son actualmente los efectos que está repercutiendo esas actividades frente a un recurso y ese recurso cómo se está comportando y qué está generando frente a un territorio. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí o no? María Sí, Pilar. profe. Bueno, listo. Gracias, Luz. Listo. Este ustedes lo conocen. Este lo conocen muy bien. Creo que la mayoría dieron ordenamiento. Todos, ¿verdad? Dieron ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial tiene como tres pilares principales. En este caso, como modelo, nos permite a nosotros optimizar los recursos que tenemos y potencializarlos según su distribución en nuestro territorio, ¿sí o no? Y que a su vez siempre busca uno de los objetivos principales de ordenamiento es buscar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio local, regional y supranacional y toda esa vaina. Perdón, regional, interregional y local, ¿sí? Eso es lo importante. Es más, creo que en un momento escuché, no sé si ustedes están actualizados de eso, sobre un comité regional de ordenamiento territorial, entonces tienen que estar articulados muchos elementos para plantear los planes de ordenamiento. Y por último, entonces, tener el tema de utilización racional de los recursos. X recursos que nosotros tenemos, recursos naturales, recursos sociales, culturales, políticos, en fin, infraestructura, todo eso basado en las necesidades del territorio. Entonces este es uno de los modelos quizás más integradores, por decirlo así,
más utilizados. Algunos dicen que es un tema de análisis. Bueno, sí, hay una parte de análisis, pero termina siendo técnico porque hay que seguir unos pasos a pasos que plantean algunas guías, que plantean algunos elementos que nos sugiere el gobierno, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un mejor ordenamiento territorial, ¿sí? Vean que no se aleja mucho de nuestra realidad porque el ordenamiento territorial va muy ligado y debería ir muy ligado a la parte de los recursos, principalmente de los recursos naturales, vean, ¿sí? Ahora les explico por qué les muestro este modelo y van a ver el enfoque que hay que darle a este modelo, ¿sí? Algunos planes aplican, ¿sí? Por ejemplo, el plan de ordenamiento de Montería aplica mucho este modelo basado en lo que les voy a mostrar más adelante. ¿Listo? Entonces, este es un modelo muy interesante y que si se integra con este elemento, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué mucho mejor? Porque es que el modelo, y ahí me pasé la palabra, esa no era ya, estos modelos de desarrollo sostenible. Aquí las embarré. Esto es modelos de desarrollo sostenible. Okay. ¿En qué consiste este modelo de desarrollo sostenible? Este modelo de desarrollo sostenible consiste en integrar. ¿Se acuerdan que yo les decía que acá es uno de los modelos que más se aproxima a la integración? Pero que igual se estudian los elementos de forma individual, ¿sí? Eso lo que obviamente ya saben de qué habla. En cambio, cuando hablamos de modelos de desarrollo sostenible, estamos hablando sobre un tema de optimización, estamos hablando sobre un tema de aprovechamiento, pero estamos hablando de un tema de aprovechamiento de manera integral. Si se dan cuenta, el tema económico siempre está enfocado en la eficiencia, es decir, sacarle el mayor provecho a los recursos. El tema social, y esto a veces se vuelve un tema comunista, pero el tema es de buscar siempre el equilibrio social, que las clases sociales no sean tan cercadas, que no sean tan alejadas, que exista la clase baja, la clase media, pero con las mejores condiciones, Y el tema de ambiental siempre está sugerida al tema de conservación de áreas, protección, en fin. Esto es lo que se considera un desarrollo sostenible, ¿sí? Porque si nos vamos aquí, esto sería el desarrollo sostenible, si cumple con las tres. Pero desafortunadamente, si ustedes revisan, siempre este número uno es lo que a veces prima, no todas las veces, prima dentro de los planes de desarrollo, dentro de los planes de plan nacional, dentro del plan de ordenamiento territorial. Todos los instrumentos públicos siempre tienden a eso. Es el interés común que tiene la mayoría de eso. Pero ¿qué pasa con este tema? Este tema siempre queda secado o siempre queda aislado. Y este tema es muy complicado en muchas veces de estudiar. Y es aquí donde viene el geógrafo a estudiar eso. ¿Sí? Esto lo puede estudiar, lo que yo les mostraba allá, eso se llama valoración ambiental. ¿Sí? Esto acá ya es más político. ¿Sí? Entonces es muy importante que este desarrollo sostenible cumpla con los tres elementos. Esto, si cumple esto y esto al tiempo. Y de manera igualitaria. Es decir, que esto sea igual. Lo ambiental, lo social y lo económico. ¿Sí? Eso es lo que se considera desarrollo sostenible o sostenibilidad. ¿Sí? Estamos claros ahí, ese concepto me imagino que ya lo han manejado mucho, ya lo saben. Pero ahora quiero que vean el papel fundamental o el papel clave que tiene la planificación ambiental en el ordenamiento territorial. Por eso fue que les dejé los dos últimos modelos, que era ordenamiento y desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la clave de esto. Es decir, rompan todos esos paradigmas
de que lo ambiental es lo único, ¿sí? El desarrollo nunca va amarrado solamente al ambiental. Cosa muy distinta al tema que ustedes digan basado en la parte ambiental. Ahora sí es distinto, ¿sí? Eso es lo que se considera desarrollo. Vamos a ver por qué. Entonces, uno de los primeros conceptos que se manejaban en el tema ambiental, y ustedes me imagino que lo han visto en muchos de sus cursos, es que siempre cuando ustedes van a realizar un territorio, siempre hay un capítulo ambiental. ¿No se han dado cuenta? Un capítulo ambiental. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿O cómo lo ven muchos de sus documentaciones? Esto es como la evolución de la parte ambiental dentro de los conceptos que nosotros manejamos. Es que la parte ambiental siempre es lo último, si se dan cuenta. Siempre es lo último que nosotros revisamos dentro de cualquier territorio. Y búsquenlo en cualquiera de los documentos que ustedes revisen y siempre les va a mencionar lo ambiental, es lo último. Siempre, en su gran mayoría. Entonces, eso es una de las grandes falencias que hemos tenido en toda la historia, en que siempre nos interesa, lo que les explicaba ahorita, siempre nos ha interesado la parte económica como seres humanos y la parte social para preservarlo. Y que la parte ambiental siempre ha sido lo último y siempre ha sido como un elemento, como un recurso económico que siempre hemos tenido ahí siempre. Y no nos damos cuenta de que ese elemento está, hace parte, es más, nosotros hacemos parte de él. ¿Sí? Pero ahora bien, cuando pasamos a eso, entonces ya lo volvemos, cuando ya comienza a conceptualizarse un poco más y a entender que lo ambiental no se puede ver de manera aislada, lo volvemos un componente. Es decir, lo relacionamos con algunos elementos, ¿se acuerdan que yo lo relacionaba solamente con lo social? Y que lo dejamos solamente ahí y vuelve y sigue siendo el último elemento de intereses sociales o de la sociedad. Mira aquí, uno, dos, tres. Aquí existe una franja de aislamiento bravísima, siempre era aislado. Aquí ya no está aislado, pero solo se integra con un solo elemento, que es el social. ¿Sí? Lo que algunos consideran y mencionan sobre impactos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero nada que ver el ambiente con lo económico. Entonces aquí es donde viene todo el concepto ambientalista y donde dicen que el ambiente es lo mejor, que hay que cuidar la naturaleza, que la naturaleza no hay que pasar la vida por aquí porque por aquí no se puede, porque por aquí se va el jaguar, por aquí se van los peces, por aquí se van las aves, y entonces se pierde todo ese ecosistema y tan. Esa es la parla de ese momento. ¿Sí? Entonces, no caigamos en el error, yo no quiero decir que sea malo, pero no caigamos en el error como geógrafos de caer en ese concepto ambientalista. Pero en algún momento lo leyeron ustedes o se los expuse. No es rayar en lo que es lo único, no, porque todos estamos interactuando. Lo que pasa es que el desarrollo va relacionado con integrando todos esos elementos. Entonces, desde ahora ustedes, con la planificación que ustedes van a realizar, deben de hablar sobre el tema de dimensión ambiental, ¿sí? Es decir, ya no vamos a hablar de, no, del capítulo ambiental, no del componente ambiental, no. Habla sobre la dimensión ambiental, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque la dimensión ambiental está relacionada con lo económico y lo social. Y que a su vez, si lo económico y lo social está integrado, estamos hablando sobre desarrollo sostenible. ¿En qué consiste eso, hombre? Todo esto lo estoy hablando, estamos hablando de una perspectiva sistémica. Todos los elementos deben de estar funcionando, todos los elementos en pro de un desarrollo, ¿sí? Y que la parte ambiental va a ser la base, va a ser la dimensión del desarrollo sostenible, es decir, deben de existir o determinarse, para la redundancia, los determinantes ambientales, es decir, deben haber unos ejes ambientales que se van a articular todas las políticas, todas las estrategias, todas las acciones de un territorio. ¿Sí? Afortunadamente, pues yo tuve la oportunidad de conocer un equipo de trabajo que realizó un trabajo ahí en la CBS
relacionado con el tema de determinantes ambientales en los municipios del sur de Córdoba, ¿sí? Y ahí colocaron determinantes fundamentales, pero bravísimos: recursos hídricos, nacimiento, vegetación, fauna. Creo que ha sido el único trabajo que han hecho a nivel nacional que incluyeron la variable o el componente de fauna, ¿sí? Tanto en el tema de aves como en el tema de mamíferos y felinos, ¿sí? Entonces vean que sumaron una cantidad de variables, pero todo en función. Ahora sí, se pueden colocar una parte ambientalista, pero esa parte ambientalista tiene que estar en función de las políticas y acciones que se pretenden hacer en el territorio. Es decir, no solo la ambiental va a insistir, pero que esas determinantes ambientales me van a permitir a mí ordenar y organizar el territorio basados en ello, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de dimensión ambiental. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? María Camila, Luz, Steven, ¿alguna pregunta? Ninguna. Por Nelber, ahora ninguna, profesor. Nelber, Ninguna, profe. Olga. Ninguna, profe. Bueno, listo. Después me digan, no, profe, que perdí el quiz, porque vamos a hacer un quiz ahora. Dije, perdí el quiz, profe, no entendí. Profe, Dime, tío. eh, o sea, si en la dimensión ambiental se trata de integrar el sentido económico, social y bueno, el ambiental, o sea, no primaría de pronto, o sea, una dimensión más que la otra, de pronto la económica primaría más en algún sentido, No. o siempre tratan de equilibrarse. No, aquí Caray. bueno, eso es lo que yo quería, eso es lo que trato de decirles. Porque si prima algunos elementos, por ejemplo, que estamos hablando acá de lo económico y lo social, y dejamos aislado el tema ambiental, no es función de planificación, es función de intereses, ¿sí? No prima el bien general, lo que dice el ordenamiento territorial, que es un bien que se genera, un bien general, prima el bien general por el particular, ¿sí o no? Si lo vemos desde este punto de vista, solamente una relación social, ¿sí? Pero la parte económica no se relaciona con la ambiental. Entonces, es decir, que si nosotros hablamos sobre dimensión ambiental, no estamos hablando solamente de la fauna y la flora, no. Cuando hablamos de dimensión ambiental, estamos hablando de lo económico y lo social también. ¿Y cuál es su interacción? Por eso les hablaba sobre la perspectiva sistémica, ¿sí? Que existan unas determinantes ambientales, claro que sí debe existirla, porque ese es el recurso que nosotros necesitamos, con eso que sobrevivimos, con lo que contamos en nuestro territorio. Pero no es lo único que se va a basar. Un ejemplo, búsquense por ahí en internet rápidamente el tema del viaducto Gran Manglar en Cartagena, ¿sí? Yo tuve la oportunidad también de trabajar en ese proyecto, y ese proyecto en principio tenía como objetivo devastar más de 10 hectáreas de manglar. Imagínense que el manglar es una especie endémica, una especie intocable. Eso no se puede cortar nada, porque eso es demanda. Eso es multa ambiental bravísima. Entonces, ¿qué hizo la concesión? Hombre, la concesión hizo, hombre, no vamos a hacer la vía, sino que vamos a hacer un viaducto, y el viaducto lo hacemos por fuera del área ambiental, considerando algunos elementos importantes, ¿sí? ¿Qué se hizo? No se cortó. Se tenía pronosticado cortar por lo menos 1 hectárea de manglar. ¿Qué hicieron? No se cortó ni un manglar, solamente se podaron algunas ramas para el hecho de poder construir la infraestructura y poderla sacar por todo el cuerpo de agua, ¿sí? Eso es en la Ciénaga de la Virgen. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, hicieron un manejo del recurso, se dieron cuenta del valor que tenía el recurso ambiental, en este caso el vegetal, el de flora, y vieron que también hay una parte de aves y peces en el sector. Entonces, ¿qué hicieron?
no hicieron una actividad areal, sino que hicieron una actividad puntual. Es decir, no tiraron la vía ni calzaron, sino que hicieron un viaducto, y el viaducto, ¿qué hace? Hace solamente unas perforaciones y solamente interrumpe o genera un impacto puntual, ¿sí? Y ese puntual no generó un impacto masivo, sino que fue algo muy sencillo que solamente generó por un tiempo nada más, muy corto, y la dinámica y el ecosistema siguió siendo el mismo. O sea, no se deterioró el ecosistema. Es decir, primó la parte ambiental, pero a su vez no generó impactos masivos en la parte de flora, en la parte de fauna, y mucho menos en la parte social. Porque ahí, si ustedes recuerdan y revisan, hay una comunidad negra que vive ahí en esos barrios, ¿sí? En esos barrios de La Boquilla, ¿ya? Entonces vean que primó la parte social, claro que sí. Hay una parte económica que es la construcción del viaducto que les va a permitir la interconexión entre la zona franca de Barranquilla y la zona franca de Cartagena, y va a ser un flujo mucho más rápido y mucho más frecuente porque obviamente son unas vías amplísimas, y que eso le va a permitir una mayor dinámica económica en Cartagena y Barranquilla, pero que no se generó un impacto ambiental porque hubiera unas determinantes que me permitieron a mí construir esa vía, ¿sí? Y no hubo un impacto social porque hubo una desviación de la actividad, de la infraestructura, para no desplazar y tampoco generar contaminación de ruido a ese sector de la población. Entonces vean que trabaja una parte ambiental clavísima, pero sobre unas determinantes ambientales. ¿Cuál era? El ecosistema de la Ciénaga de la Virgen. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Sí soy claro con la parte de la dimensión ambiental? Entonces, desde ahora, muchachos, y su concepción como geógrafo siempre debe estar dirigida a una perspectiva sistémica, es decir, un desarrollo sostenible. El geógrafo ambiental nunca está viendo solamente la fauna y la flora. Claro, es importante, es una determinante, eso no hay duda de eso, pero tiene que ir siempre en pro del desarrollo, y el desarrollo siempre está sumergido en la parte social y la parte económica. Si hay un desequilibrio en eso, no están haciendo ninguna dimensión, no están trabajando en ninguna dimensión ambiental. Simplemente están trabajando intereses, nada más. Entonces, eso es importantísimo. Profe, pero es que me tengo que trabajar con un político. Hombre, enséñale al político que el desarrollo sostenible también da plata, ¿ya? No, profe, pero es que acá, bueno, ya ahí sí es difícil la cosa. Ahí sí queda a su conciencia el interés que usted tiene sobre el tema ambiental. Entonces vean que es clave lo que les estoy diciendo hoy. No se les olvide, muchachos, el tema de desarrollo sostenible y la perspectiva geográfica son clave para estudiar muy bien la dimensión ambiental. Son la base, no es lo único, es la base de la planificación ambiental en cualquiera de los territorios que se encuentre aplicando. Profe, ¿Dudas? yo le iba a realizar una pregunta. Hágale. Si bien ¿cómo? El proyecto que usted mencionaba en Cartagena, se tuvo en cuenta como que esta dimensión en el proyecto realizado acá en Lorica que insertaron la vía por el complejo Cenagoso. ¿Cómo se miraría esa dimensión allá? ¿Cómo? Repítame. Si en el aspecto que usted mencionó allá en el proyecto de Cartagena, tuvieron en cuenta la dimensión ambiental, económica y social para no afectar ninguna de estos tres estamentos, acá en Lorica se ve más afectado porque si bien acá no hicieron ningún viaducto ni tuvieron en cuenta como que para que la vía no afectara esa dinámica que hay ahí entre también el mar y el complejo cenagoso. ¿Cómo se miraría en ese sentido? Bueno, ese es el mismo ejemplo que hay con el tema de, si tú te das cuenta, bueno, los que han viajado de Barranquilla a Ciénaga Magdalena. ¿Lo han visto? O por lo menos, búsquenlo en Google Earth. Ah, sí, ya lo he visto también por las imágenes satelitales. Bueno, no he ido, pero sí lo he visto bastante. Bueno, búsquenlo por Google Earth y revísenlo. Es casi el mismo ejemplo. Lo que pasa es que el desconocimiento ambiental
genera repercusiones a nivel económico y social. Es lo que trato de decirles aquí. Es decir, si ustedes revisan esa vía, ustedes se van a dar cuenta las repercusiones ambientales que tuvo esa construcción de esa vía. Es considerado uno de los impactos ambientales más grandes de Latinoamérica, primero. Segundo, la población que se encuentra ahí es una de las poblaciones más pobres y más miserables que existen en Colombia. Discúlpenme la palabra, pero revísenlo así. ¿Se acuerdan de la noticia esta de robo de la gasolina y que se quemaron no sé cuántos? Bueno, es esa población que vive ahí. Primero, entonces vean que ya va hasta el tema de población, educación, economía. La gente que vive en Ciénaga y la gente que vive en esos barrios, su única economía hace parte de la Ciénaga Gran Magdalena y frente al mar. ¿Y qué hicieron cuando construyeron la vía? Deterioraron todo el ecosistema y no hay productividad. En ese momento no había productividad. ¿Y qué hicieron? Construyeron ahora camaroneras que hacen parte de empresas multinacionales y empresas nacionales desarrolladas en Bogotá, Cali, Medellín, y que ninguno de esos son propietarios de esas empresas. Por lo tanto, la riqueza y economía no son de ahí, sino de otro sector. Listo. Otra cosa ambiental, social. Todos los accidentes realizados o presentados dentro de la región Caribe son dados en ese sector. ¿Por qué? Porque es uno de los sectores que donde pega mayor brisa y donde hay mayor facilidad de andar a grandes velocidades. Por lo tanto, si tú conoces esas dos variables, la velocidad y la fuerza del viento, adivinen qué pasa. Se vuelca todo lo que pasa por ahí. Todo. Cualquier carro, si se volteó una mula, si se volteó, imagínense, si se volteó una mula cargada de gasolina. Se puede imaginar la cantidad de brisa que va en contravía o a favor de la brisa, peor todavía. Entonces, vean todas las repercusiones simplemente por el desconocimiento ambiental. ¿Por qué no hicieron un viaducto? Es la pregunta que nosotros nos hacemos mucho lo que conocemos el caso. Ahora en estos momentos ya eso tiene más de 30 años ahí, pero que van a hacer otra reconstrucción, se están dando cuenta que hay como unos desiertos de manglares muertos en algunos sectores. Y hay otros sectores que están apenas resurgiendo nuevamente los manglares, pero es porque hay un flujo de aguas saladas, un flujo de aguas, hay un equilibrio con un flujo de agua salada y agua dulce. Así que se mantiene manglar. Ahora bien, si hay todo ese deterioro y entra tanta brisa, adivinen quién retenía toda esa cantidad de brisa. El manglar. Manglares de 30, 40, altísimo. Revísenlo por Google y se van a dar cuenta. ¿Por qué? Por un desconocimiento. Posiblemente hay un desconocimiento en la construcción de esa área que tú me estás hablando, Lorica. Pero si nos vamos un poquito más a Coveña, miran las ensenadas y revisan los manglares y revisan las tierras que se han ganado al manglar. Y también te vas a dar cuenta que eso es una vaina brutal. Es un tema de aprovechamiento de recursos y con desconocimiento del ecosistema. Porque aquí lo importante de los manglares es su protección. Claro, los manglares, más en Cispatá, eso también lo pueden revisar, eso es un manejo sostenible impresionante. En Cispatá creo que se ganaron un premio al tema de aprovechamiento de una de las especies en vedas más importantes del mundo. El manglar es lo más importante en el mundo ahorita, como madera. Y el único sector donde manejan sostenibilidad y aprovechamiento, economía social y ambiental del manglar es ahí en Cispatá. Son capaces de reconstruirlo, de sembrarlo y de aprovechar la madera para venderla. O sea, no están deteriorando, están aprovechando el tema económico, la población está trabajando ahí y tras de eso todavía se conserva el tema ambiental. Es decir, estoy cumpliendo la dimensión ambiental, ¿sí o no? Economía, social y ambiental. Entonces, eso es lo importante. Que cuando existen este tipo de proyectos, como tú lo mencionabas en Lorica, o puede ser en otros sectores, es por un tema de desconocimiento, un tema de desconocimiento ambiental. Señores, lo ambiental, les repito, no es lo único, pero son determinantes que nos permiten a nosotros generar economía y mantenernos salvaguardados, es decir, cuidar, tener una equidad social, ¿ya?
Entonces, revisen, así como por curiosidad, revisen el tema del manglar en Zipaquirá, del aprovechamiento maderero que se tiene allá del manglar. Y es el único sector, creo que del mundo, que aprovecha manglar, si no me equivoco. Yo creo que no me equivoco. El único sector donde aprovechan manglar, lo siembran, se reproduce, la gente de nativa aprovecha eso como recurso económico, hacen turismo en el sector, porque le sacan servicios también, y tras de eso preservan y conservan el medio ambiente. Ahí tienen todas las dimensiones. Tienen la dimensión ambiental. Entonces, eso es clave entenderlo. Para mí es uno de los temas más interesantes porque no todo el mundo tiene esa capacidad. El geógrafo que estudia la parte ambiental tiene que mirar eso, tiene que mirar de un desarrollo sostenible. El geógrafo no solamente ve lo ambiental, o no solamente ve lo cultural, o no solamente ve lo económico, tiene que ver las tres al tiempo y tiene que integrarla y revisarla en pro del desarrollo. Porque el desarrollo es avanzar, ¿sí? Mejorar, ¿ya? Ese es el cuento. ¿Otra preguntita? Cuéntame, Steven. Sí, profe, sigo, no sé, me pareció interesante la temática y como que, o sea, ya a nivel más general, no tanto tan local acá en Colombia, ¿qué tanta es la injerencia que tienen otros países para que en Colombia se dé este fenómeno? O sea, ¿hay alguna determinante para que en Colombia se dé este fenómeno de que no se valore tanto la dimensión ambiental de manera integral con esos Claro, aspectos que mencioné? sí. Hay algo muy importante aquí en Colombia, o más bien, algo que no es tan importante, pero maneja el país, ustedes saben que es el tema de la corrupción. Pero ustedes dicen, bueno, ven acá, pero si hay tanta corrupción, ¿por qué Antioquia está tan avanzado en temas de aprovechamiento o desarrollo sostenible? ¿O por qué algunos sectores de Cali manejan el desarrollo sostenible de una manera magistral? ¿O por qué el eje cafetero maneja la gestión de riesgo ¿cómo es? Tan especial, por decirlo así? Son los mejores en temas de gestión de riesgo a nivel nacional, el eje cafetero. En cualquier dimensión que ustedes revisen, infraestructura, edificaciones, turismo, servicios, en fin. Ahora bien, a nivel nacional se tienen algunas políticas, podemos decir que las mejores políticas ambientales a nivel mundial las tiene Colombia también revísenlo, las mejores políticas, pero es uno de los países que peor maneja el tema ambiental. Es decir, tenemos las mejores leyes, pero no las sabemos aplicar, ¿sí? Entonces, el tema político es fundamental, por eso les decía, por eso les mencioné ahorita el tema político o el tema politiquería, de la politiquería. Hombre, si ustedes van a trabajar con un político y el político quiere que le vaya bien, el político tiene unos intereses, sí, pero hay unos intereses generales, ¿sí? No, que ustedes van a contradecir al político, no lo van a contradecir porque tiene sus intereses. Hay unos intereses a nivel nacional, pero eso sí les puede dejar claro. Enseñen a las personas a pensar en desarrollo sostenible. Al político no se le habla de ambiental, al político se le habla solo de lo económico. Cuando ustedes le hablan de lo económico, pero saben que tienen una base ambiental y una base social, se mueve donde sea. Estoy hablándole de temas políticos, ¿sí? Pues a mí me interesa ganarme tantos millones, pero es que tantos millones tú los puedes hacer haciendo obras. A quien le tocó, por ejemplo, Sembratón, creo que fue a Luz, se va a dar cuenta cuántos árboles sembraron en Antioquia y cuántos árboles han sembrado en tales sectores, para que usted se haga cuenta quién fue que sembró más árboles. Esas políticas son proyectos manejados por políticos. ¿Están haciendo un beneficio ambiental? Claro que sí. ¿Tienen un beneficio particular? Claro que sí, pero están generando un bien general. Entonces lo importante aquí no es la politiquería, sino enseñarle a la politiquería que hay una base, hay unas determinantes ambientales. ¿A sus intereses? Sí, pero hay que manejarlo de manera integral, porque si no lo manejamos así, no, que el político hizo tal cosa y deterioró, por ejemplo, así como decía Steven, el tema hizo una vía, sí, conectó a tal pueblo con tal pueblo, pero derrumbó 50.000 hectáreas de árboles, apenas pasó la vía. ¿Qué hizo? Un interés particular que no prima por ninguno general. Es a eso a lo que yo me refiero.
enseñar. Entonces, desde el punto de vista nacional, tenemos las mejores políticas. Y ya revisaron las temáticas del medio ambiente, que es el ente gubernamental más importante y que está encargado del tema ambiental. ¿Cuántas temáticas revisamos? Revisamos 7 temáticas. Y uno que se encargó de revisar toda la parte estructural y funcional del ministerio. Si se dan cuenta esas 7 temáticas, y si aplicamos a eso, se dan cuenta que esto fuera armónico para todos lados. Ahora bien, ¿los planes de desarrollo están cumpliendo con eso? Ahí ustedes revisarán. A eso es a lo que me refiero. Entonces, si tenemos las mejores políticas, tenemos las mejores estrategias, pero estamos aplicando eso, entonces ya es un tema más, es un tema de los encargados, ¿sí? O de los que están detrás de estas construcciones, de estos instrumentos que están permitiendo algunas veces, no todas las veces, el deterioro de los recursos naturales. Ojo, hay otra cosa muy importante en Colombia: nunca se debe dejar la parte del conflicto armado, que ha sido como un eje transversal que influye en todas las dimensiones de nuestro país. Pero ojo, esa dimensión se puede trabajar a la par con la parte de la dimensión ambiental, ¿sí? Enseñen y enseñen. Se lo repito varias veces: enseñen la parte de desarrollo sostenible a cualquier persona y se van a dar cuenta de que no todo el mundo piensa así. Y que a los poquitos que piensan así les va mejor en muchas partes de su vida, en muchas acciones de su vida. Díganme, ¿quién me decía algo? ¿Alguien me decía algo? No. Yo le iba a decir algo, pero no se me va la paloma así de pronto. Bueno, listo. Ok. Entonces, aquí paso ya a la última diapositiva, para que lo tengan claro aquí. Ya han entendido este concepto de desarrollo sostenible y cómo lo manejamos. Aquí, esta diapositiva, bueno, esto ya ustedes lo revisaron. Estas son las sugerencias del desarrollo sostenible. Si se dan cuenta, si estudiamos las riquezas naturales de nuestro territorio, si estudiamos esta parte de biodiversidad de nuestro territorio, se van a dar cuenta de que hay enseguida un interés económico. Hombre, hay preservación, conservación, pero a la vez hay una prestación de servicio, una extracción de recursos, en fin. Hay un cambio climático, es decir, a mí todos esos recursos me van a favorecer para comprometerme a mí con esa mitigación y ese manejo del cambio climático. Nosotros no hemos generado cambio climático como Colombia, pero las grandes multinacionales han generado impactos ambientales que le ha tocado generar políticas mundiales, ya lo revisamos, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde habla del cambio climático, alguien lo revisó, y que esas políticas toca comprometerse con ellas, es decir, tenemos que reducir unos tantos grados de temperatura, sembrando árboles, haciendo tal cosa. Allá por ahí tiene una temática, ahorita la revisamos. Y eso es un compromiso a nivel mundial, ¿sí? No, que los que más contaminan son los de Canadá y los de Arabia Saudita. Hombre, sí, pero es un compromiso a nivel mundial. Por lo tanto, yo tengo que estar también contribuyendo. Entonces, eso es una temática clave del tema de desarrollo sostenible. El tema de instituciones ambientales modernas, hombre, en sí, más bien, ¿se acuerdan cuántas instituciones les mostré yo en tema de autoridades ambientales a nivel nacional? Solamente como autoridades nacionales, no les mencioné las asociaciones e instituciones que hacen parte del componente ambiental, perdón, de la dimensión ambiental en Colombia. ¿Se acuerdan? Les hablé sobre el Ministerio de Medio Ambiente, Corporación de Temas Regionales, le hablé sobre la ANLA, le hablé sobre los distritos metropolitanos ambientales, ¿sí? Todo eso les hablé. Y sin mencionar las instituciones que están ahí metidas. ¿Ya? Gestión de riesgo, también les hablé sobre el tema de gestión de riesgo, ya lo habíamos hablado. Hay una entidad encargada solamente de la gestión de riesgo y ella tiene que estar articulada, imagínense, está articulada con el Ministerio de Medio Ambiente, con las gobernaciones, con los alcaldes, con los directores de las corporaciones, o sea, todo tiene que ser integrado. Listo. Entonces son prácticamente 4 dimensiones o 4 puntos que enfocan esa dimensión ambiental. Y vean que todas tienen el componente económico, tienen el componente social
y el componente ambiental, por supuesto. Listo, entonces ya esto para finalizar, entonces ya yo les digo aquí esto es sencillo. ¿En qué consiste esto? Hombre, existen unos programas de gobierno que posiblemente lo encontramos en algunos planes de desarrollo nacionales, lo encontramos en el plan de gobierno de su presidente Duque, bueno, en fin, y que está relacionado con todas estas temáticas y perspectivas que nosotros manejamos desde la parte del Ministerio de Medio Ambiente. Claro ahí, ¿verdad? Una vez nosotros entonces tenemos eso, nosotros nos vamos al objetivo de desarrollo sostenible. Ya lo revisamos algunos, ¿se acuerdan? Bueno, esos objetivos de desarrollo sostenible son políticas mundiales, ¿sí? Son políticas mundiales que todo gobierno nacional debe estar cumpliendo. Vamos a mirar si realmente nuestra investigación está enmarcada en alguno de esos objetivos, ¿sí? ¿Y cuántos resultados van? Van 2. Temáticas relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente. Miramos si nuestra investigación está dentro de algún objetivo de desarrollo sostenible. Vamos a mirar si nuestra investigación está dentro de unas estrategias políticas del Plan de Desarrollo Nacional de su presidente Duque. Y revisamos si, bueno, eso lo dejamos un poquito más afuera, pero revisamos si nuestras investigaciones están relacionadas con los instrumentos de planificación territorial. Se supone que todos estos elementos, estos primeros 3 elementos son competencias de los municipios y departamentos. Deben estar cumpliendo esos elementos clarísimos. Porque sus políticas deben estar enmarcadas en objetivos de desarrollo sostenible, en las estrategias ambientales, o en este caso ambientales, del Plan de Desarrollo Nacional. Y segundo, que sus instrumentos deben estar enmarcados con el enfoque de determinantes ambientales. Esto que nos permite a nosotros construir un plan de desarrollo territorial, ¿sí? Estos 2 círculos relacionados, por ejemplo, el tema de políticas, programas de gobierno y desarrollo, son resultados que nos permiten a nosotros, y es aquí donde venimos nosotros a jugar una competencia muy importante, y es interpretar y analizar la relación y la interacción que tiene el territorio. Es decir, aquí está muy claro el dibujito. La parte ambiental, cómo nosotros nos relacionamos con nuestra parte ambiental. Esa parte ambiental también nos permite a nosotros generar una economía sostenible y que esa parte ambiental nos permite a nosotros vivir de la mejor manera. Ambiental, económico y social. Y que todos esos 3 estén interrelacionados, así. ¿Ya? Eso es el fin de los planes de desarrollo territorial. Ahora bien, ¿estamos cumpliendo lo que han revisado? ¿Estamos cumpliendo con todos estos elementos? Sí estamos revisando el tema del objetivo de desarrollo sostenible, sí estamos articulados con las políticas ambientales, hablando de lo ambiental, con el Plan de Desarrollo Nacional, o sí que estos instrumentos de planificación territorial, como lo es el Plan de Ordenamiento Territorial, como son los planes de desarrollo, como el plan de ordenamiento de manejos de cuencas hidrográficas, están relacionados con el tema ambiental y tienen determinantes ambientales. Esas son las preguntas que nos hacemos mucho de lo que revisamos la parte ambiental, y tristemente encontramos resultados que no son fidedignos de lo que deberíamos nosotros considerar que estarían cumpliendo las políticas nacionales. ¿Ya? Entonces, el papel del geógrafo, vuelvo y le repito, esto lo puede saber cualquier ambiental, el papel del geógrafo aquí aterriza en eso último que les mencioné. ¿Cuál es esa interpretación? ¿Cuál es la manera más sutil, más práctica, más fácil, más entendible, que permita ese bien general sobre el particular relacionado con el tema territorial? ¿Cuáles son esas relaciones e interacciones que me permitan a mí interpretarlas y después generar soluciones? Que me permitan a mí existir un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social en un solo análisis. Ahí es donde viene el papel geógrafo. ¿Sí? Cada una de esas dimensiones, los que alcanzaron a aterrizar su idea, se dieron cuenta de que cada temática dice, pero es que yo puedo hacer eso. Pero es que yo puedo hacer eso. Cuando lo leyeron, o por lo menos estaban construyendo la diapositiva, se dieron cuenta de que, no, pero es que eso lo puedo hacer yo. No, pero es que así me lo enseñaron. No, pero es que esto solamente lo puedo hacer yo. Esta integración la hago yo, la entiendo yo solamente. Esto lo puede trabajar un profesional tal, esto lo puedo hacer yo.
vean que nosotros somos clave fundamental para este tema de planes de desarrollo territorial. Para mí, así de manera abrupta, yo creo que no existe otro profesional capacitado para hacer unos planes de desarrollo sino los geógrafos. No es ni el abogado, no es el ingeniero ambiental, no es el biólogo, no es ninguno de esos profesionales, porque ellos están especializados, están profesionalizados en una dimensión muy clara. El geógrafo somos capaces de revisar todas las dimensiones integrales y relacionarlas para hacer un análisis territorial. Que lo hagan ellos, bueno, ya serán por cuestiones políticas y todas esas cosas, o por cuestiones de la vida, o porque tienen una u otra experiencia en la rama política. ¿Sí? Pero el capacitado, no desmeritando a los demás, el capacitado para eso es un geógrafo bien formado.